Bronca sesión en el Congreso de los Diputados, pero también muy representativa de lo que es actualmente España. Se abordaba, entre otras cuestiones, la cuestión de la guerra, como no podía ser de otra manera, aunque luego han salido otros asuntos. Empezaba Alberto Núñez Feijóo recordándole a Pedro Sánchez que nadie se fía de él. Usted ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra, señoría. El dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra porque usted es excluido en todos los foros internacionales. Mire, ¿sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa. Segunda reflexión. Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple. Se trata de defender los intereses de España, de proteger la unidad europea, y el único instrumento que hay para garantizar nuestra seguridad es la OTAN. ¿O tiene otro? Pues efectivamente, ni una coma. El traidor de Europa y de España, principalmente Pedro Sánchez, que como bien sabe es excluido habitualmente en las reuniones que tienen los principales dirigentes europeos porque no se fían de él. Aquí les hemos explicado en numerosas ocasiones los vínculos de Sánchez y Zapatero, los dos, con países como China y sus vínculos con Huawei. Conviene recordar que Álvarez, que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, este tipo, su novia, pareja, como lo quieran ustedes llamar, era la número 2 de Huawei. Y claro, viendo los aliados que tiene España, pues hombre, ¿cómo para fiarse? ¿Cómo para fiarse? Luego también hay que tener en cuenta el caso de Pedro Sánchez, que en realidad es que el Europa, España, todo esto le da igual. Es su interés personal y si hay que decir no a la guerra se dice, pero si hay que decir que sí se dice también. Depende por dónde vayan los tiros. Porque es que al final la cuestión de la OTAN, y en esto también tiene razón Feijóo cuando dice, oye, esto no es tan sencillo, de alianza Epstein o Irán. Hombre, vamos a ver. O sea, si queremos hablar en serio, si queremos hacer el payaso, pues sí, está muy bien este tipo de dicotomías absurdas, pero si hablamos en serio, la realidad es que si España tiene que defenderse ella solita de sus amenazas, ¿lo puede hacer? La respuesta es que no. ¿Hay algún plan, o tiene Sánchez algún plan para que eso sea así? Pues tampoco. Porque no estamos hablando de que España va a coger y dice, oye, mira, vamos a hacer un plan para invertir X porcentaje del PIB, 10% en defensa, para así nosotros poder defendernos solitos. La realidad es que no. Es que este tipo, hay que recordarlo, antes de ser presidente del gobierno, en las entrevistas decía que a él le sobraba el Ministerio de Defensa. Que es que, claro, esto de la guerra, la mentalidad de un niño de 2 años, como mucho. ¿Qué respondía Sánchez? Pues con su chulería habitual. Esta imagen que van a ver ustedes a continuación representa a la perfección lo que es el gobierno español. Pero entonces, ¿va a votar que sí mañana al Real Decreto Ley? ¿O no? Es que no se puede ser más endeble. De verdad, señoría, es que cúrreselo un poco más. ¿O es que usted no preveía que le iba a hacer esta pregunta hoy en el debate parlamentario? De todas formas, señoría, usted habla de cuánto cuesta un gobierno. Mire, si hubieran gobernado ustedes, nosotros sí vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto Ley. Si me pregunta, sí, yo voy a votar a favor. Si ustedes hubieran estado gobernando, lo he dicho antes, no se hubiera impulsado la agenda verde y por tanto estaríamos pagando, o no hubiéramos ahorrado, mejor dicho, para ser más concreto, 24.000 millones de euros en factura energética. Si ustedes estuvieran gobernando este país con el señor Abascal como vicepresidente del gobierno, tendríamos un 5% del presupuesto en relación con el Producto Interior Bruto destinado a defensa, es decir, en la próxima década 350.000 millones de euros. Como si fuera algo malo.
Ojalá España invirtiese el 5% del PIB en defensa, pero claro, hay que pagar muchas nóminas públicas y muchas paguitas y muchas ayudas, y entonces estamos como para gastarlo en lo que se debería gastar, que es en defensa. Teniendo en cuenta la principal amenaza, que es Marruecos, y teniendo en cuenta encima que tú, te enemistas con los que están a ver con quién vamos, que son Estados Unidos e Israel, no, pues claro, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Luego algunos dicen, y que mira, no nos defienden, pero ¿cómo te van a defender? Es lógico. Pero la respuesta de Sánchez obedece a algo que conviene recordar. No hay que olvidarlo, porque hay veces que uno, pues en fin, esto ocurre mucho cuando ve a un tipo vestido de cierta manera, con una cartera de ministro, entonces todos, oye, es ministro. No, es un patán. El caso de Sánchez es el yerno de un proxeneta. Eso es Sánchez. Sánchez viene de la cloaca de los prostíbulos. Ese es Sánchez. Presidente del gobierno, porque la masa lo ha votado, fenomenal. El yerno de un proxeneta. Su mujer, la contable de los prostíbulos. Ese es Sánchez. María Jesús Montero, ministra, que ayer decía, es que una persona como yo, mujer, con el poder que tengo, que no ha ni habido ninguna mujer en democracia con tanto poder, ahora escucharemos en la tertulia, así se presentaba, que venga a las elecciones andaluzas, oye, esto hay que valorarlo. No, lo que hay que valorar es cómo es posible que una chacha macarra sea ministra. Ese es el drama. Luego tienen detrás a Montse Mínguez. Otra vez Lombroso. Ya sé que soy muy pesado, pero es que esto es así. Una retrasada mental ojijunta, efectivamente, sí. Exactamente. Están hechos perfectos. O sea, representan físicamente a la perfección lo que son. Y luego Pachi López, que ahora hablaremos de este deficiente con tics nerviosos y traidor, que se ha puesto muy nervioso hoy. Pues ese es el gobierno. Y algunos están como, el estadista, mira, plantando cara a Donald Trump. A Donald Trump, como comprenderán ustedes, pues Sánchez, pues ya ves tú. Una mosquita que molesta. Y sí, eso. Una panda de paletos que, como digo en el caso de Sánchez, viene de donde viene, por mucho trajecito hortera que se ponga. También Abascal le respondía, porque ya saben que este es el miedo, ¿no? Es que va a gobernar la ultraderecha este país y a lo mejor incluso llegamos a tener el 5% de nuestro PIB lo gastamos en defensa, como si fuese algo malo. Ojalá, incluso tendría que ser más. Y por otro lado, enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida. Pues sí, Sánchez valiente con los muertos, esto es verdad. Él es muy valiente, es un antifranquista, pero no saben ustedes qué antifranquismo exhibe Pedro Sánchez con los huesos, eso sí, de los cadáveres. Cuando tuvo que ser valiente, lo vimos en Paiporta. Salió corriendo, llorando como una niña. Ay, la ultraderecha, lo que me han hecho. Fíjate, me han tirado un poquito de barro. Tardó 2 segundos en irse. Sus guardaespaldas incluso llegaban a desplegar chalecos antibalas. Pero vamos a ver. ¿Qué me han tirado barro? Este es el valiente. Cuando tiene que ser valiente, huye como una rata cobarde, que es lo que es. Pero hablando de tipejos siniestros, sin duda, hoy, como digo, ha sido muy representativa de la situación que hay en España, la sesión en el Congreso de los Diputados, porque Pachi López, que ya saben que se dedica pues, a vivir del contribuyente desde que tiene uso de razón, que fue lendakari de las Vascongadas, pudo ser presidente de las Vascongadas gracias al Partido Popular, que ahora dice que es una ultraderecha y lo peor y el franquismo y tal y cual. Bueno, pues este está muy nervioso. Está muy nervioso porque le recuerdan, claro, es el exponente perfecto de lo peor que le ha pasado a España y que una vez la sociedad ha asumido que los que se dedicaban a matar a ciudadanos españoles nos gobiernen, pues imagínense ustedes en qué situación estamos. La corrupción moral, como decimos muchas veces, es la peor de todas. Uno de sus máximos exponentes, sin duda, es Pachi López,
que hoy, histérico, se ponía a gritar y pegar berridos diciendo cosas que son falsas en su línea. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA. Pero podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA. Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo. Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale. Ya vale de esa utilización de mierda. Esos son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Patxi López hablando de ignorancia. Bueno, la cuestión de ETA. Fíjense, ya habrá muchos que dirán, ¿otra vez esto? Ahí está, por eso hay que incidir en el asunto, uno de los principales problemas. Y es que hay gente que no quiere recordarlo, que prefiere olvidarlo. Porque es un tema que a uno le pone frente al espejo, claro. Y mientras unos dieron su vida, por esto de la democracia, por la libertad, y los mataban. Mientras eso lo hacían unos, otros se callaban, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, cuando no, como les interesaba electoralmente, estaban del lado de la banda terrorista. La cuestión de ETA es fundamental para entender lo que pasa en este país. Todos estos que se han dedicado a blanquear la imagen de ETA y sobre todo a contar un relato que es falso y es la derrota de ETA. Porque vean ustedes qué tipo de derrota es aquella en la que una banda terrorista, cuyo último fin es separar a los ciudadanos españoles, es decir, la secesión, ¿qué derrota es esa cuando ahora están gobernando la nación española que quieren destruir y numerosos municipios de las Vascongadas? Y pronto, toda la comunidad. ¿Qué derrota es esa? ¿Qué derrota es esa cuando vemos que hay presos de ETA con numerosas víctimas a sus espaldas que están en la calle? Y sus víctimas están bajo tierra. Y sus familiares destrozados de por vida. ¿Qué clase de derrota es esa? Y luego el cuento este de no hemos conseguido derrotarlos. No. Cedieron al chantaje en la época de Zapatero. Decidieron, además ETA ya estaba en las últimas, gracias a la Guardia Civil, fundamentalmente, y a los esfuerzos de tanta gente buena, que ahí fue cuando el zapaterismo decidió resucitarla. Eso sí, en forma de brazo político. Y estos gobiernan gracias a ese brazo político. Y hay un 30% de la población española que vota a ese partido, es decir, a la PSOE. Pero es que en el caso de Patxi López, que decía, no, esta mierda, son unos mierdas. Patxi López es este tipo, esta foto que además le molesta mucho que se muestre. Ahí lo tienen, portando el cadáver de un compañero de partido, Isaías Carrasco en este caso. Su funeral, cargando con su peso. Bueno, pues Patxi López, que ha llevado él, los cadáveres de sus propios compañeros de partido, no ha dudado ni un segundo en escupir sobre sus tumbas, en traicionar a todos aquellos que dieron la vida por la libertad, para él estar en el poder. Esa traición cobarde y vil hacia los tuyos, a los que confiaron en ti, a los que te ayudaron, eso sí es ser un mierda, que es lo que es Patxi López. ¡Comenzamos!